canal de la capital. Hoy tenemos un invitado de lujo en este programa que se llama Y ahora que sigue. Mucha gente lo conoce aquí en la ciudad de Chetumal, médico de profesión, de alguna manera filántropo, una persona muy altruista, muy querido en la ciudad de Chetumal, sobre todo en esta zona sur del estado de Quintana Roo, porque bueno, siempre ha participado en los temas que tienen que ver con la labor social, la cuestión política, ha estado en la administración pública, ha sido diputado, entre muchas otras actividades que no se conocen públicamente, pero que son parte de su desarrollo y crecimiento a lo largo de muchos años. Una familia muy querida aquí en Chetumal, y por supuesto me refiero al doctor Manuel Aguilar Ortega, que de repente, pues estoy sorprendido, usted llega, se registra en la Ciudad de México, como es preaspirante, aspirante a diputado federal. Bueno, muchas gracias, don Ramón, por la invitación a este programa, que además déjeme que le diga y déjenme que les diga una cosa. Yo hacía algún tiempo que tenía deseos de que me invitara don Ramón, pero bueno, por algún motivo no se había podido dar la invitación, pero hoy ya estamos aquí, les agradezco que nos acompañen, le agradezco a Ramón y a su equipo que nos estén invitando a este programa. Y les cuento brevemente la historia. En el 2017, en aquel momento cuando firmamos con el hoy presidente Andrés Manuel López Obrador el Pacto Político por la Unidad y nos integramos plenamente a las actividades de Morena. Posteriormente estuvimos trabajando con algunas actividades propias de la institución política. Coordinamos la campaña de don Hernán Pastrana, y estuvimos haciendo algunos otros trabajos. Finalmente se abre el 7 de enero de este 2021 la convocatoria para quienes deseemos aspirar a un cargo de elección popular, en este caso la Diputación del Distrito Federal 02, nos podamos inscribir en la Ciudad de México. Lo hicimos así, y en este momento está el proceso de evaluación que hará Morena para a través de las encuestas definir quiénes pueden ser sus candidatas o sus candidatos a los diferentes cargos de elección popular. Evidentemente la Diputación Federal, pero también están en este momento ya en el proceso de presidencias municipales, sindicaturas y regidurías, que es el caso de Quintana Roo. Habrá otros estados en donde hay elecciones para gobernadores y otros cargos, y bueno, también se procederá en ese sentido. Don Manuel, cuando usted llega a la Ciudad de México, ¿cómo era el momento? Porque pues históricamente todos los partidos políticos tienen pues el proceso de registro que conocemos, ¿no? Siempre hacen un candidato de unidad, o son muy pocos candidatos que llegan y se registran en los comités, ya sean municipales o estatales. Pero de repente ustedes tienen que ir al Comité Ejecutivo Nacional, donde llegan cientos de personas a registrar. ¿Cómo fue esto? Mire, Ramón, irremediablemente tenemos que hablar de esta crisis sanitaria ocasionada por el coronavirus SARS-CoV-2, que ha hecho que todo cambie, que las formas se vayan cambiando. Y en ese sentido se convoca a una inscripción el 7 de enero en la Ciudad de México, en un deportivo en el que se cuidaron absolutamente todas las medidas de seguridad, evidentemente limitado al flujo de personas que podían pasar a este espacio. Fue un espacio abierto. Cambió evidentemente el tema de aquello que usted nos comenta, de que llegaban en grupos, que llegaban muy potentes para demostrar la fuerza de cada uno de los que se iban a inscribir. En este caso fue muy limitado, no se permitía la entrada de grupos, era solamente quien se iba a registrar, lo podía acompañar alguna persona, una persona más, pero no podían entrar en el mismo espacio. Entonces, tuvo todas las medidas de prevención y de seguridad para evitar contagiar o contagiarnos por este padecimiento. Así que me parece que no solamente en el caso de Morena, sino de otras instituciones políticas, también las formas de registro se han cambiado. Ahora, recientemente que se abrieron los registros para la presidencia municipal, pues fue totalmente en línea. Así que esta crisis sanitaria pues nos ha cambiado todo, no solamente la vida política, sino la institucional. Con este modelo de registro, hasta los buenos, los malos y los feos se han registrado. O sea, como que el filtro en esta primera etapa no hubo.
y he visto la forma y la cantidad de personas y personajes políticos que se han inscrito. De repente unos que estaban pues en un color, de repente aparecen en otro y uno está así como, dice, bueno, ¿qué pasó? Eh, el caldo de cultivo político en estos momentos está en su máxima ebullición porque de repente vemos movimientos en Congreso del Estado que de repente ya están en Morena. Hay todo un tema de operación política. Para la gente que nos está viendo aquí en Quintana Roo y en otras partes de la República, pues aquí la política en la ciudad de Chetumal está a su máxima expresión. Más de 20 aspirantes a la presidencia municipal de Otompe Blanco, y eso que pues está quebrado el municipio, ¿no? Luego tenemos el tema de los diputados federales, tenemos el tema de los diputados locales, que bueno, hay una correlación de fuerzas, una reorganización. O sea, ¿qué ocurre? ¿Por qué la gente está tan motivada? ¿Es el coronavirus que está haciendo que se pongan con todo? ¿O qué ocurre, don Manuel? Pues en mi opinión, esa es la nueva realidad, esa es la nueva realidad de las instituciones políticas y de los y las aspirantes a un cargo de elección popular. Chetumal siempre se ha caracterizado por tener una intensa actividad política, institucional y social. Además de, en este caso, de que esta nueva realidad creo que es la que seguiremos viendo en tanto se vuelve a tomar su nivel en cuanto a las formas de operar de las instituciones políticas. Esto que la movilidad interinstitucional de los actores políticos es algo que creo que vamos a ver todavía durante algún tiempo más. Pero por otro lado, aquí en Chetumal y en el estado de Quintana Roo, el tema de las candidaturas independientes también es interesante porque vimos que hay 4 o 5 aspirantes. Ya hoy creo que está definido quiénes tuvieron los 2 más altos registros de firmas. El IECRO definirá este tema. Y lo que es interesante es analizar por qué se da esto, Ramón. ¿Por qué suceden estas cosas? ¿Por qué esa movilidad de algunas personas que van cambiando de partidos, algunas personas que estaban en algún partido y dicen, no, yo ya no quiero nada con los partidos políticos, lo que quiero es las candidaturas independientes? No les creo. Entonces, ese es el tema. ¿Por qué está sucediendo esto? Independientemente de la motivación de cada persona, algo está pasando. Los ciudadanos y los actores políticos tienen un cierto grado de insatisfacción con lo que están viviendo en la vida política institucional. Pero hay un movimiento que está creciendo en el sur del estado de Quintana Roo. O sea, creo que el sur del estado de Quintana Roo, históricamente, muchas veces lo vuelvo a decir, es el que le da la votación al próximo gobernador o gobernadora de este estado. Porque por el número de votación, aquí, pues la gente, todos votan en el sur, ustedes lo saben, Bacalar, Morelos, Carrillo Puerto y Otompe Blanco, a diferencia del norte donde la votación puede ser miles, pero son mínimos los que van a votar, siempre ha sido la balanza, ¿no? Tarea para los presidentes de todos los institutos políticos, dejen de andar paseando en Cancún, vengan a chambear acá a Chetumal, aquí está la grilla. Pero, pues de repente se burlaban que la cuestión política en Otompe Blanco, puros grillos de patio, que la cubeta de los cangrejos hacía que entre ellos se pelearan y no salía nada. Y de repente, pues el coronavirus viene y no sé qué les inyecta a los chetumaleños o a la gente del sur del estado de Quintana Roo, que los vuelve más políticos y más grillos que en cualquier parte del estado de Quintana Roo. O sea, 6 independientes, o sea, 20 aspirantes a una presidencia morena. En el PRI, otro tanto en el PAN. O sea, bueno, en el PAN ya tiene selección, ya... Tenemos al doctor Juan Ortiz, a que le mando un saludo, que ya pues va a tener que chambear mucho y caminar mucho porque pues esto está interesante. No hay piso parejo para todos. Bueno, Ramón, el sur del estado, y me estoy refiriendo con los municipios de José María Morelos, Bacalar, Carrillo Puerto y Otompe Blanco, tienen históricamente un índice de participación mucho más alto que los otros municipios. Yo nada más como referencia que aunque el número de electores es menor, el porcentaje de participación llega a ser tan alto como el 70 y el 80%. En algunos municipios, José María Morelos es el ejemplo. Quizá le decía que esta pandemia vino a cambiar muchas cosas y quizá dentro de los efectos secundarios sea estimular la participación a cargos de elección popular, seguramente porque todos buscan hacer cosas muy buenas. Y por eso es que vemos
no solamente en cuanto a número de participantes por institución política, sino que además tenemos que añadirles que tenemos 3 nuevas instituciones políticas, partidos políticos federales, en donde también habrán personas que tendrán que participar. No, pues ya están metidos. Está Fuerza por México de Fuerza Pedro Aces, que de alguna manera pues trae una relación muy cercana con el presidente de la República. No sabemos si este será un partido de alguna manera satélite de Morena, pero aquí pues ya tenemos gente interesante. Por ejemplo, en Solidaridad, pues ya ve que por ahí si ven a don Gabriel Mendicuti, mándenle un saludo, que ya está ahí muy metido en ese tema. O sea, como que hay una reorganización de fuerzas políticas al interior de Quintana Roo. Esa impresión tengo de que, digamos, los políticos y las políticas de Quintana Roo sí, mantienen esa inquietud de participación y hay alternativas y formas de participación. Y los ciudadanos y las ciudadanas también están en eso, porque mire, no solamente es, digamos, hablando de presidencia municipal, la presidencia municipal es las sindicaturas y los regidores. Es correcto. Y eso es positivo porque abre la puerta a participación de personas que a lo mejor desde su casa habían dicho, ¿y por qué no lo hace de tal forma? Pero qué malo es. Entonces, algunas personas ya están viviendo esa realidad. Hoy ya tenemos elementos para evaluar aquellos partidos políticos como Morena y funcionarios de partidos políticos que antes no estaban. Entonces, también la ciudadanía tiene hoy más elementos de juicio y tiene más opciones para poder definir a quién desea que le represente, ya sea a nivel local o a nivel federal. Y esos son de los grandes retos. Pero lo más importante es que participemos idealmente en una forma organizada. Pues yo veo un movimiento de chetumaleños muy interesante, porque de alguna manera muchos van con algún partido, pero otros están apoyando a la persona, al ciudadano, más que nada por la historia, la trayectoria, porque lo conocen. Y eso creo que a la mayoría de la gente pues le da una muy buena expectativa. Ya no se están yendo tanto con las marcas, ¿no?, de los grandes partidos, ¿no? Bueno, sí creo que parte de lo que vemos de tantas candidaturas independientes, de tantos nuevos partidos, es porque los ciudadanos también van evaluando a las personas y el peso de la marca, de la sigla del partido político, quizá no sea lo que arrastre. Hay un equilibrio en ese sentido. Y también coincido plenamente, Ramón, de que los políticos y las políticas chetumaleñas me parece que están en ese proceso de transición de ya dejar de hacer en una forma egoísta o soy yo o no es nadie. Tengo la impresión de que ya hay ese proceso de decir, bueno, vamos a trabajar en un proyecto y que además muchos de los políticos y las políticas han dejado de tener una visión doméstica y empiezan a ver al estado de Quintana Roo como un territorio al que hay que... A la península. Incluso a la península. Ya empiezan a tener una visión que va más allá de lo doméstico, de Chetumal, y empiezan a tener esa visión regional. Y entonces el gran reto es que me parece que al menos en esta parte sur del estado hay algo que ha provocado esta unión y este trabajo de equipo, es la inconformidad de ver cómo muchas mujeres y hombres, y ya no estoy hablando de políticos, que viven aquí en Quintana Roo, que tienen muchísimos años o que nacieron en Quintana Roo, son desplazados injustamente por personas que llegan muchas veces el día de hoy y al día siguiente ya están ocupando un cargo, o que tienen tan poco tiempo que ni siquiera conocen la historia de Quintana Roo, no tienen un compromiso, no están con Quintana Roo, tienen un compromiso del estado donde vienen. Y creo que eso es parte también de lo que ha hecho que se genere un nuevo liderazgo basado en objetivos comunes. Bueno, en esta decepción amorosa de la política, por así decirlo, ¿no? Porque de repente, cuando está un proceso electoral, usted que ha ido a estudiar al extranjero temas de política y especialidad en marketing y muchas cosas de esas, generalmente el discurso de campaña es un discurso que va de acuerdo al proceso. Pero de repente cuando nosotros llegamos, o los que llegan, pues se dan cuenta que la realidad es totalmente diferente, ¿no? Que a lo mejor decíamos, vamos a mover este tema de deuda, vamos a mover este tema de
de pagar mejor, por ejemplo, a la gente que está, un ejemplo en el municipio, ¿no? Y de repente llegas y pues no, te falta cambio para de perdido pagar la luz. Entonces es muy complicado entre el discurso de campaña y la realidad política cuando ya estás adentro. Yo creo que los ciudadanos en buena medida están tomando la actitud que en este momento tienen de desconfianza, porque hay una gran desilusión entre el discurso de campaña, el discurso político y la realidad. Y por eso es que hoy día quien decida estar en un proceso electoral tiene que ser muy congruente entre lo que dice y a lo que se compromete y lo que puede hacer. Porque, como bien dice usted, hay limitaciones, pero también hay personajes políticos que tienen la lengua demasiado larga y muy pocas neuronas o muy poca masa cerebral para poder llevar a cabo las cosas. Y creo que ese es de los grandes retos. A lo mejor, miren, muchas veces se solicita que los candidatos y las candidatas se hagan un antidoping y demás. ¿Sabe, Ramón? Yo creo que sería bueno que se hicieran un electroencefalograma para ver cuál es realmente su capacidad neurológica. A lo mejor eso sería más pues interesante. podemos juntar los dos y pues a ver qué sale. Pues no lo sé, pero tal parece que, aunque, mire, la historia de la humanidad es tan interesante que acuérdese que aquel emperador romano que tuvo a, ¿cómo se llama? Incitatus como senador. Incitatus era su caballo. Es correcto. Y tal parece que, pues de repente nosotros elegimos algún burro, ni siquiera caballo. Pues bueno, no, sí, definitivamente. Entonces, nos ha tocado en el Congreso ver algunos temas de esos. Hay cosas que se van dando. Entonces, mire, que yo le sugiero que vaya platicando ¿Sabe qué? usted. Yo creo que habría que recomendarle a esos, a ese modelo de aspirantes que vayan con el doctor Mahfoud Zafar Teller para que les dé una cátedra de oratoria, de temas de esos. Ya ve que él está muy metido en ese tema. Bueno, mire, yo estoy convencido que cualquier actividad hay que profesionalizarla. Si yo estoy dedicado a la salud y a la medicina, tengo que estar en un proceso continuo de formación académica. Si usted está dedicado al tema de medios de comunicación, tiene que ser un proceso continuo de formación, no solamente suya, sino de su equipo de trabajo. Sin embargo, mi estimado Ramón, La política no se aplica. ¿Por qué? ¿Cómo podemos pasa? profesionalizar si usted elige a un caballo como su colaborador? Es complicado que lo profesionalice en una actividad que no sea la de caballo o la de burro o de lo que sea. Entonces, el tema es, hombre, que tenemos que elegir a las personas que tengan posibilidades de profesionalizarle para el cargo que le estamos eligiendo. Y eventualmente... No, coincido con usted, por ejemplo, yo voy a dar un ejemplo, no es una crítica, pero por ejemplo, el drenaje que se está haciendo en Bacalar, pues el estudio técnico que hacen no es correcto, saben que es una zona de Sascap muy permeable, que tantito llueve y se hunde, entonces mañana vamos a ver los tubos flotando arriba de la costera, mal acabados, ya se les fisuró, traen todo un tema ahí que no saben qué hacer, pero bueno, no lo han dicho nuestros diputados, nuestros legisladores, hay que poner el ojo, los ciudadanos lo están diciendo. Entonces, ahí había un caballo que diseñó básicamente esa forma. Bueno, caballo creo que fue muy decente. No lo sé, pero Era medio burro. Pero de verdad es que algo pasa en la administración pública que no se logran coordinar los esfuerzos de las diferentes dependencias, y estoy hablando municipal, estatal y federal, para poder hacer acciones que repercutan no solamente en el bien de todos los habitantes de la ciudad, sino también que repercutan en una disminución del costo presupuestal de lo que sea. Me parece que uno de las quejas continuas es esa. O sea, se pavimenta, se rompe, se vuelve a pavimentar, ni bien se termina una obra y ya empezamos a tener conflictos con la obra. ¿Cómo se logra la coordinación? Porque, por ejemplo, yo he entrevistado a William Conrado, que ya ves que es un experto en estos temas de obra pública, y me decía que a ellos les mandan un recurso, la Contraloría les da un tiempo de ejecución y nunca coincide con los tiempos de capa. Entonces, en broma lo decía, si quieres que el agua llegue a tu colonia, pues primero metemos la calle y luego capa inmediatamente va y te pone el agua, para que rompa la calle. A ver, Ramón, o son mitos. No sé si sean mitos o no, pero vamos a partir del supuesto de que es una realidad.
Me parece que para eso son los gabinetes técnicos y para eso es la comunicación, para coordinar y ponernos de acuerdo. Los tiempos presupuestales y de erradicación presupuestal son los mismos. Si estamos hablando del presupuesto de egresos de la Federación, del presupuesto del gobierno del Estado o del municipio, están establecidos en ley, no es por inspiración o cuando se me ocurra. Si ya tenemos una línea de tiempo, la hoja de ruta la tendremos que trazar entre todos y para eso hay que sentarnos todos. Pero si usted dice, bueno, vamos a iniciar el programa, hombre, y no se comunicó con su camarógrafo, pues va a ser muy complicado que salgan bien las cosas. O si ya se comunicó usted con el camarógrafo, ya usted está de acuerdo, pero quien va a manejar ahí la cosa esa del sonido y eso, no está, hombre, pues, ¿cómo va? Entonces, es trabajo de equipo y de comunicación y alguien tiene que coordinar ese trabajo de equipo y de comunicación. Tiene que haber un líder en el gabinete. Bueno, tiene que haber ese trabajo y ese es el reto, creo yo, no, en todos lados, en todos lados. Y usted como empresario lo sabe. Usted se tiene que coordinar con todo su equipo de trabajo o esto no funciona. Y quien tiene una responsabilidad sabe que cuando hacemos acciones unilaterales, la cosa no marcha. Bueno, ese es el reto. Otro de los retos, digo, usted que trae la formación, obviamente de médico, no se trata de que vacune a nadie en estos tiempos de campaña, por así decirlo políticamente, pero ¿cómo ve el tema en este Congreso de la Unión con tantas formas de pensamiento diferente, de repente unas muy radicales, de repente unas muy técnicas, conforme a lo que está pasando en el país? ¿Qué intención lleva usted de ser, en su caso, si fuera electo por parte de Morena para meter pues a la planadora de Morena en este distrito? ¿Qué le dicen los ciudadanos? ¿Qué quieren que sean escuchados allá en México? A ver, Ramón, mire, antes de tocar ese tema, déjeme decirle que yo tuve el enorme privilegio y la oportunidad de trabajar en un centro de investigaciones durante algún tiempo en la universidad, en el Hideo Noguchi. Y en mi opinión, eso me permitió tener una estructura de pensamiento. Y yo agradezco muchísimo a quienes en su momento me dieron la oportunidad, porque el método, a ver, el método científico lo podemos llevar a cualquier aspecto de nuestra vida. O sea, el pensamiento crítico lo podemos aplicar en donde sea. El reto es pasar de las ocurrencias, porque es que me parece que hay muchos funcionarios y políticos que solo tienen ocurrencias y tiene que haber un proceso de planeación, de estrategia, de acciones específicas para lo que se busca. Y lo que hasta el momento, más allá del tema de las funciones de un diputado federal, de legislar, de fiscalizar el presupuesto, de hacer todo el acompañamiento que se tenga que hacer, estoy convencido que uno de los grandes retos es trabajar coordinadamente, en equipo, con los presidentes municipales, con el gobierno del Estado y ser un gran promotor, al menos en esta zona sur, de la inversión pública y privada, de poder en acompañamiento con los diferentes municipios y Estado, hacer ese acompañamiento de los portafolios de inversión, tanto pública como privada. Lo que necesitamos aquí en el sur del Estado es que haya más inversión productiva tanto del sector público como de la iniciativa privada. Bueno, y eso es ese es el reto. Lo voy a decir en pocas palabras, seguramente la gente que nos está viendo pues ya se requiere tener nivel con los diputados, tanto federales como locales. La caballada está muy flaca y es en todos los institutos políticos, o sea, solo están dedicados a la cuestión de la grilla, no están viendo a futuro lo que se tiene que hacer, la inversión, el desarrollo, la capacidad que tiene este Estado para seguirse construyendo todos los días. O sea, abrir la puerta a la gente que venga a invertir con las mejores condiciones, los temas de seguridad, es muy amplio lo que puede aportar un diputado, pero dedicado ahora sí a legislar, porque la gran mayoría pues están metidos en los temas de ya se va a acabar la diputación, vamos a la senaduría o vamos a la gobernatura o a la presidencia. Ese es un tema que ocurre en todos los partidos políticos, pero ¿qué tenemos que hacer para empujar un poquito más? Mire Ramón, a mí me gusta mucho aquella frase
de la justa medida de todas las cosas. Esta famosa frase aristotélica de la justa medida de todas las cosas. Y en mi opinión, no ahorita, sino desde hace algún tiempo, lo que se necesita es que los funcionarios y los políticos le dediquen más tiempo a la parte técnica y menos a la política. Quizá el 70% debería ser técnico y el 30% a la política. Y por otro lado, que hay que predicar con el ejemplo, porque frecuentemente vemos que hay quienes dicen de honestidad, de transparencia y tal, y volvemos a ver cómo hay enriquecimientos muy explicables, pero no por el ingreso que tienen los políticos. No es que ahorran mucho. Bueno, su capacidad de ahorrar, que también vemos que puede ser intensa. Entonces, sí se requiere, insisto, el profesionalizar la actividad. No conozco una sola universidad que le dé el título a usted de presidente municipal, pero sí tiene usted la obligación, si es diputado federal, presidente de la República, presidente municipal, de profesionalizar su actividad. Y eso solo se puede hacer leyendo, estudiando y asesorándose. Y no tomando café en todos los restaurantes que usted encuentre. No diga eso, por favor. Nos vamos a quedar sin políticos en Quintana Roo. Bueno, ofrezco disculpas a los amigos de los restaurantes. Nos van a dejar sin no. Pero bájele, a ver, bueno, tomemos menos cafeína. Bueno, tomemos menos cafeína, Ramón. Entonces, no puede ser que usted se profesionalice en una cantina o en un café. Hombre, que hay que también entrarle a la disciplina académica. Y ese es el reto. Y hoy los ciudadanos tienen la oportunidad de poder evaluar eso y poder percibir con los diferentes actores y políticos hacia dónde ahora sí tira la cabra. Pero fíjense que a veces los ciudadanos hacemos el análisis, ¿no? Hemos tenido presidentes muy preparados, con grandes certificaciones, han estudiado en el extranjero, y a este país le han salido muy caros. Entonces creo que ese es uno de los temas que le dan la oportunidad al presidente Andrés Manuel López Obrador, que a lo mejor no traía tanto título nobiliario de Oxford, de Yale, de alguna gran a ver, Ramón, yo quiero precisar eso. Yo no dije que tenían que tener títulos y maestrías o 5 doctorados o 2 doctorados como usted o no sé quién. Un amigo que nos está viendo, pero tiene 4. Yo hablé de profesionalizar. A eso me refiero. Y déjeme que le diga una cosa. Yo soy médico general. Cuando yo fui secretario de salud, yo era el único médico general. Todos los demás tenían 20,000 especialidades o lo que sea. Entonces, yo hablo de profesionalizar. O de repente hay un especialista que no debe estar en medicina y pues se le aplica a todos los médicos y él pues no está el tema de medicina, ¿no? O sea, no sé, es ingeniero agrónomo. Cuando yo hablo de profesionalizar, Ramón, me estoy refiriendo que asuma plenamente mi responsabilidad, porque yo no todo, ni usted, ni yo, ni nadie puede saber todo, de todo, pero sí es mi responsabilidad y mi obligación poder informarme, poder documentarme del área que me corresponde. Insisto, no conozco una universidad que le dé el título a usted de presidente de la República o de regidor, el que usted quiera. Pero si ya estás allá y tiene todo el derecho del mundo a que sea un odontólogo o que sea un ingeniero, una señora que trabaja, todos tienen derecho. Un luchador social. O un luchador social, todos tienen derecho. Pero una vez ahí, pues hay que aplicarse. A lo que no tenemos derecho es a la irresponsabilidad en la que se cae. Que hay quienes, podemos hablar de muchos casos, no todos, pero sí de muchos casos, en donde piensan que la función política es tomar café y, bueno, otras cosas más. Bueno, pues muchos vemos que de repente lo primero que hacen es tener a su guachoma para que pues le cargue el portafolio, lo lleve, lo traiga, como dice usted, reuniones aquí, desayuno aquí, se vuelven operadores políticos. Pues sí. Es un nombre que de repente se puso de moda, ¿verdad? Se puso de moda y que sí, creo que sigue vigente porque pocos cambios hemos visto y cómo pueden tener todo un séquito de asistentes y demás. Y cuando 3 días atrás los vimos sin que tenga nada de malo, pero caminando en guarachas o en bicicleta, ¿no? como ahí. Cualquier... y hombre, que de un día para otro
Es como que yo le vea a usted de un día para otro con 3 asistentes y tal, pues yo voy a decir algo anormal pasa. Algo está pasando en Pulso Sur, seguramente va a decir. Pues sí. Es más, a Manuelito, imagínese su radio Matra aquí, así como todo, a nuestro jefe aquí de cámara. Y su así, moto Harley y tal, ¿no? Moto, eso lo solucionamos, no hay problema en ello. Ahorita le podemos dar una receta para que le den carabinoide medicinal, ¿no? Digo, porque luego van a pensar mal. Oiga, un tema interesante ahí para la discusión legislativa a nivel federal. Acuérdese que ya, primero se aprobó la ley, lo que no se había aprobado era la reglamentación secundaria para el uso medicinal, la investigación y la comercialización de la marihuana o de sus derivados, los cannabinoides. Pero ya la reglamentación secundaria ya está, entonces ya ese es un avance desde mi punto de vista. Y uno de los más grandes proyectos que podría tener México para el mundo, o sea, todo lo que se deriva de los cannabinoides es impresionante. El tema económico que puede hacer que este país pueda ser punta de lanza. Mire, hace muchos años atrás, en el siglo pasado, cuando empezó este tema, usted recordará en Holanda y en algunos países europeos, hubo el enorme conflicto porque entonces no se tenía la visión completa. Andando el tiempo, Portugal tuvo una muy buena experiencia y hoy vemos algunos estados de la Unión Americana, de Estados Unidos, en donde hay una regulación muy buena para el uso medicinal, de investigación, comercialización y recreativo de todo el tema de la marihuana, ¿no? Entonces, eso ya es un proceso de industrialización, querrámoslo o no, ya está en el mundo y cada vez son más países los que ya tienen las leyes que regulan todo el proceso. Yo le puedo decir que está claramente visto que hay medicamentos que ayudan en algunos padecimientos que lamentablemente llegan a México, pero sí, con unos precios claro, elevadísimos. Claro, que si estuviéramos ya en un proceso diferente aquí, pudiéramos tener ese beneficio para algunas pacientes y pacientes, ya sea por dolores, por edad o por epilepsias, en fin. Ese es el tema médico, pero realmente el otro gran negocio son los derivados para productos industriales y no tiene nada que ver con el consumo humano. O sea, se aplica, por ejemplo, para desteñir la mezclilla, o sea, gastas menos agua. O sea, hay más de 200 o 300 procesos industriales donde los derivados de los cannabinoides, o sea, ayudarían mucho. Obviamente, pues todos piensan, es que es un marihuano porque está usando. No tiene nada que ver eso. O sea, son temas totalmente diferentes. Y esa es parte de la investigación, porque pues aquí es donde crecen, me han comentado, unos arbolitos sí muy altos. Que el suelo en el país se les da. Pero bueno, dejemos ese tema porque luego van a decir que estamos aquí incitando otras promoviendo. cosas. No, pero ya la ley está, la reglamentación secundaria está, así que no, ya está. O sea, eso ya está. está en Cofepris, así es. La chamba. Oiga, doctor, ¿qué más le dice a la gente en que usted ha estado en Morelos, en Carrillo Puerto, en Bacalar? Mire, ¿cuál es el sentir de la gente? Por un lado está el sentir de estos municipios y de las zonas rurales en la necesidad de que haya un proceso que mejore la comercialización de los productos del campo. Tema número 1. Tema número 2, los requerimientos que puedan tener de inversión en caminos, en carreteras. La comunicación siempre es un reto y creo que por ahí también es importante el tema de no solamente caminos saca cosecha, sino también otro tipo de vialidades que puedan mejorar es eso. Entonces la inversión tanto en el campo, en factores, en la producción, la comercialización y las vías de comunicación es un primer punto. El otro gran tema, mi estimado Ramón, en las zonas urbanas es un tanto similar. Tanto la parte de empleo, que es algo que está muy demandado, no solamente que lamentablemente esta crisis sanitaria nos ha llevado a una crisis económica en el sentido de que haya empleo en sí, sino que además sean empleos mejor pagados. Y el otro gran tema de los ciudadanos es el tema de invertir en seguridad, no solamente en los temas
de esta delincuencia organizada, sino también en lo más sensibles, tanto en el campo, puede ser el abigeato o el robo de sistemas de riego, en fin, todo lo que se pueda dar allá, como en las ciudades en el tema de los robos a casas habitación. Entonces creo que esos son los grandes temas que hay allá en ese sentido, y el poder avanzar en ese tema. Por supuesto que habrá que a revisar algunos temas de género a nivel federal, ¿no? Y también algunos temas de salud. Pues me encantaría despedir esta entrevista, que yo creo que no será la primera, nos va a dar seguramente alguna sorpresa, porque, bueno, ya es tiempo que Morena cambie su esquema en el tema de los diputados y la gente que seleccionan para dirigir el destino de este gran país, que ya tengan un poquito más de formación, un poquito más de experiencia. Pero la pregunta, ¿el sur puede todavía? A ver, estoy absolutamente convencido que el sur puede y debe de seguir participando. Nada está escrito, lo único que necesitamos es organizarnos, tener un poco de generosidad política, los que vivimos aquí en el sur, los que queremos a Quintana Roo, y tenemos un compromiso y estamos convencidos de que podemos tener lo mejor todavía, y que lo mejor seguramente sí está por venir, siempre y cuando haya convicción, compromiso y generosidad política de los que vivimos aquí en Quintana Roo. Bueno, pues ese es el reto. Con esto despedimos este programa. Tuvimos invitado al doctor Manuel Aguilar, quien pues se ha registrado para buscar la candidatura pues a la Diputación Federal por este distrito. Y algo muy importante, el tema es hacer equipo entre los empresarios, los políticos y toda la gente que tiene pues intereses aquí en el estado de Quintana Roo. Hay que sacar adelante este estado, es muy importante. Doctor, muchísimas gracias. Gracias, Ramón. Muchas gracias a ustedes por vernos. Muchas gracias, Ramón. Hasta luego. Continuamos. Pulso Sur, el canal de la capital.